A inicios del mes de noviembre visitamos nuevamente el Parque Municipal Finqui, situado en la localidad de Turdera. En este espacio, de solo 8 hectáreas, se pueden ver muchas aves, en su zona de parque destinada a diferentes actividades, pero sobre todo en el pequeño tramo que atraviesa el arroyo Galíndez. Tuvimos noticias de un ave rara en el lugar, que nunca habíamos visto, y por eso fuimos en su búsqueda. A continuación, todo lo que observamos ese día. Las cotorras abundan en el parque. Bajan a las plantas o al suelo desde sus cercanos nidos en lo alto de eucaliptos al borde de la calle. Los venteveos son comunes. Siempre están atentos a cualquier oportunidad de alimento. También es común el hornero, el ave nacional argentina. Y la paloma picazuró. Esta descansaba en la mitad de la copa de un árbol. El sector del arroyo es el más interesante para ver flora y fauna. Encontramos descansando al sol a un par de tortugas de laguna. Entre las totoras y otra vegetación palustre, un solitario carao buscaba su sustento. Consume preferentemente moluscos, como los caracoles acuáticos del género Pomacia. Constantemente los busca entre la vegetación, con su largo pico. Caminaba en el agua, entre unas familias de pollona negra. Había 3 parejas con sus pichones, a los que acompañaban y en ocasiones alimentaban, a pesar de que éstas pueden vivir por su cuenta al poco de nacer. Con esta conducta les van enseñando cuáles son los mejores alimentos. La gallineta pico pintado es un rálido común en este ambiente. De la misma familia que la especie anterior, difiere en su forma más delgada, que le ayuda a caminar entre la vegetación. Aunque es capaz de nadar, prefiere desplazarse caminando. Pero la mayor sorpresa y alegría fue encontrar a un tercer rálido, la pollona azul. Fue nuestro primer registro de la especie, que es muy rara en la zona y apareció en Finqui hace unos pocos días. El enterarnos por las redes sociales de su presencia hizo que fuéramos de vuelta a ese parque. No es fácil verla porque se esconde entre la vegetación. Descubrimos que no era un ave solitaria, andaba en pareja. A unos cuantos metros encontramos a un volantón de una especie de ictérido que posaba casi al nivel del agua. Seguimos observando con tranquilidad el lugar, donde se pueden ver muchas situaciones interesantes, como esta disputa entre venteveos, o el nado desconfiado de diminutos peces, que suelen ser atacados frecuentemente por depredadores. También disfrutamos viendo a las numerosas especies de plantas, muchas de ellas en plena floración, tanto nativas como exóticas que crecen adventicias. Muy bonitas son las saetas, con sus hojas anchas y sus distintivas flores que atraen muchos insectos. Cerca del agua andaba una pareja de teros, que cuidaba de un único vástago que sobrevivió en esta temporada. Este era un juvenil que rápidamente está alcanzando su tamaño definitivo.
Seguimos un poco más por los caminos del parque y descansamos a la sombra, donde hay unos bancos y mesas. El sol estaba intenso y hacía un poco de calor esa mañana. Desde allí disfrutamos no solamente de un fresco descanso, sino que también del paso de las aves. Muy abundante es la torcaza, tan común que muchos la ignoran. Pero nosotros nos entretuvimos viendo cómo buscaban alimento, o mejor aún, cómo algunos machos van persiguiendo a las hembras dando saltitos. En los árboles había bastantes zorzales, entre ellos el zorzal colorado. También estaba la otra especie de la zona, el zorzal chalchalero. Nuevamente encontramos una bandada de cotorras comiendo brotes debajo de los árboles. Cerca de ellas andaban algunos estorninos. Lindando con el parque hay una central de transformación, donde está la monjita gris, aunque no la vimos esta vez. Es un ave muy rara en esta zona. Las que sí estaban eran algunas especies de golondrinas, entre ellas la golondrina doméstica. No obstante, disfrutamos mucho la gran variedad de plantas, tanto las silvestres como los arbolitos plantados. Todos estaban en su esplendor, la mayoría en plena floración. Esto no pasaba desapercibido por los insectos polinizadores y sus depredadores. En las zonas bajas estaba repleto de cortaderas y totoras. Un árbol que está en plena floración es el fumo bravo, un pariente de tomates, berenjenas y papas, entre otras. Atraen a varios insectos, entre ellos a esta abeja nativa de gran tamaño. Muy bonita y colorida es la flor de papagayo, que crece adventicia al igual que los cardos y las cardenchas. Más árboles plantados se pueden disfrutar, como el molle, el tala, la cinacina y el espinillo. Entre los más llamativos por su colorida y abundante floración está el jacarandá, con sus flores violáceas. Sus pétalos al caer dejan una colorida alfombra en el suelo. Otro árbol que llama la atención es el ceibo, por su gran cantidad de flores de color rojo. Esta especie es la flor nacional de Argentina y Uruguay.
Sus pétalos caídos embellecían más el lugar. Estas flores de pétalos algo gruesos crecen en racimos densos. Atraen varios insectos, en especial abejas. Otro árbol, considerado por muchos como una hierba gigante, es el ombú. Estos también presentaban una profusa floración. Una calandria grande atrapaba algunas oruguitas entre lo que se ve de sus raíces. Finky es un parque ideal para la recreación y actividades deportivas, además de ser muy bueno para ver aves. Es un oasis en medio del conglomerado urbano, donde suelen aparecer especies poco frecuentes. El año pasado se ha visto allí una especie por primera vez en Argentina. En la pantalla final encontrarás el enlace a un video subido en este canal. Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Es de gran ayuda para nosotros. Además, es gratis. No te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.